Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, hoy con este capítulo 12, versículo 22. Dentro de nuestro contexto bíblico vamos a hablar un poco lo que nos dice aquí. Dice, David respondió, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba porque pensaba, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Esto es lo que nos dice el versículo 22. Ya pomita con entonces la ñande exégesis miña mañamita. Pero vamos a mirar primero dentro del contexto bíblico. Va a decir el contexto bíblico. Quiere decir cómo se ubica este versículo dentro de la narración. Tenemos que saber que la narración en la que nosotros nos encontramos es una respuesta teológica, atención, de David, del rey David, a sus siervos. Entonces la ñande ya es una respuesta teológica. Entonces, porque algunas veces la gente, por influencias muy protestantes, entonces lo toma así literalmente, ¿verdad? Literalmente. Y entonces perdemos la riqueza de la enseñanza y de la pedagogía religiosa. Y entonces mucha gente se queda simplemente en como, oye ya ponda, o ya poa escue. Entonces como una cosa del recuerdo, del pasado, no. Queridos amigos, lo que nosotros estamos mirando aquí es una memoria, digamos, porque la teología, mirando el pasado, narrando los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, es una historia de salvación, upea o weru ayepa jaumoiñan de ko anga ko abe, oñe moiñan de peñan de non debe. Y desde aquí nosotros sacamos el caracú, la esencia, lo principal. Va eje y seina entonces este versículo 22. David respondió, mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadaría de mí y el niño se sanaría. Entonces, ¿qué quiere decir esto dentro de un contexto bíblico, de toda esta narración, de todo lo que había sucedido? Nosotros habíamos ya reflexionado anteriormente que los siervos no comprendían ni entendían. David ya por la ayuno que esto y aquello, ¿no? En vez de que pues no lleva Hasen, ya ya pongan la duelo, si no permita lleva. Y sin embargo David dice que se pone de pie, ¿verdad? Entonces se levantó. Esto fue justamente en el versículo 20. David se levantó del suelo, se bañó, se cambió, fue al templo a adorar al Señor, luego fue al palacio, pidió la comida y le sirvieron y comió. ¿Entienden? Entonces ya el 21 decía, ¿qué manera es esta de proceder? Ayunabas y llorabas por el niño cuando estaba vivo. Y en cuanto a muerto, te levantas y te pones a comer, ¿entiendes? Porque pegan la de aspecto antropológico cultural, ya he curioso ñañe monguetá, güey. La no lo más no, entonces entero vete allí por la luto, ñañe. Pero aquí
hay una enseñanza teológica más profunda. Y por eso es que David responde, y ahora viene el 22. Mientras el niño estaba vivo, yo ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadaría de mí y el niño sanaría. Bueno, vamos a ver un poco hasta ahí, este versículo 22. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Los siervos entonces en el versículo anterior no entendían lo que estaba pasando. ¿Por qué? Y porque lloraba mientras el niño vivía, pero dejó de hacerlo cuando el niño muere. O más no, ahí vas a ver nada misma. Entonces venimos de la cadena. Pecado de David por una parte, juicio de Natán, enfermedad del niño, intercesión intensa del rey, es decir, se pone allí él vistiéndose de ropa de sayal, sobre ceniza, todo lo que sea, pero al final muere ese niño. De proceso, ahora, David en este versículo 22 va a explicar la lógica interna de su comportamiento. Va ereshe la ayapoco amba eco aina, ahí está. Y entonces dice, mientras la vida del niño era todavía un espacio abierto en la historia, él se lanzaba a la súplica extrema, mientras estaba vivo. Una lógica, ¿verdad?, de aquí suplicar todo lo máximo, todo lo que podía. En el hebreo, David dice, mi yodea ye huneni Adonai bejai ayelet. ¿Quién sabe si el Señor me será propicio? Yehuneni, de Hanan, ¿verdad? Esto es importante, del Hanan, conceder gracia. Hanan, coañan de Yara, llevero por Yahuere, huere comina, lleva, por Yahuere comina, ñan de Yara, pego la yerura de Ina, ¿verdad? Ese es el famoso Hanan. Y bueno, aquí es el pedir la gracia, que me conceda esa gracia. ¿Quién sabe si el Señor entonces será propicio a lo que le estoy pidiendo? Conceder gracia, por lo tanto inclinarse con favor. Y ese niño vivirá. Entonces, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y fundamental. ¿Por qué? Porque esta frase, de cierta manera, condensa algo muy importante, que es una teología madura. Es una teología de parte de David en que, oye, ella, cuaina o mañana, ella reconoce que Dios es libre y soberano. Aquí reconoce la soberanía de Dios. Una teología madura. David reconoce que es Dios el que tiene la vida en sus manos. El Jai, ¿verdad? El Jai es la vida del hombre. Y por lo tanto, cree que su palabra, que su llanto, su ayuno puede entrar en diálogo con esa libertad con Dios. Entonces, si añemon esta cena en 10, se upela añandúa, se puede irte veñan de yara yurende lleva, porque fíjense que es un proceso, decíamos, la conversión. Upeañan de yahuerecuana, ya lleva peña de ume peña de coebe, ya lleva que la conversión siempre es un proceso. No hay entonces magia ni exigencia, recordemos esto, ni magia ni exigencia, sino que sobre todo una esperanza humilde. Y esto es lo que tenemos que subrayar. Mi yodea, yo pensaba, quién sabe, quién sabe. Eso es dejar en manos de Dios ese espacio libre, pienso, confío, pero siempre que se haga la voluntad del Señor, la voluntad divina. Pero en este sentido siempre hay una búsqueda, es decir, el hombre que busca, que entiende, que sabe, porque la conversión le lleva después a una vida nueva. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento.
Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos en la primera semana del tiempo de Adviento. Hoy estamos inaugurando el nuevo año litúrgico que inicia con el Adviento. Este es un tiempo precioso que la Iglesia en su pedagogía nos propone para que todo bautizado a través de estas 4 semanas previas a la Navidad preparemos nuestra propia vida para recibir la novedad de Jesús de Nazaret, que viene en la historia a revelar la imagen verdadera de Dios. La experiencia de la novedad del Dios hecho hombre que se acerca, que se abaja a nuestra humanidad, necesita de una nueva manera, ¿verdad?, de concebir y entender también al trascendente. Por ello, este tiempo de Adviento y en esta primera semana adquiere una importancia definitiva en la vida cristiana y se presenta como una verdadera alternativa que hace posible que se acoja la novedad y esta hermosa experiencia que de Dios nos viene. Es la propuesta, el Hijo de María y José que está por nacer. El acontecimiento de Dios que se hace ser humano y entra en nuestra humanidad con las consecuencias que ella acarrea, no puede ser recibido, queridos hermanos, de cualquier manera. La propuesta, primero del aspecto ético, de la vida, de la justicia que trae Jesús, necesita que nuestro corazón, nuestra mente y todas nuestras estructuras internas de nuestra persona en particular y también de toda la humanidad en general sean transformadas para recibir la buena noticia que llega de parte de Dios. Es por eso que la Iglesia siempre como madre y maestra en este tiempo de Adviento nos llama a la vigilancia, que es la característica de esta fase litúrgica. Vigilancia. Y sobre todo de esta llamada también permanente que hace Jesús a través del Evangelio. Durante el Adviento, en esta semana que hoy comenzamos, queridos amigos, la vida entra en un dinamismo de preparación, siempre hacia la Navidad, a fin de que Dios suceda, acontezca, nazca en la historia de cada cristiano, de cada seguidor de Jesús, logrando así dar testimonio de Él hasta las últimas consecuencias, para dar signos de que se va en el camino correcto. Hay que abandonar toda injusticia y todo aquello que nos lleva fuera del camino de la verdad, y sobre todo esa inclusión a aquellos que más necesitan, hacer una vida plena. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de YouTube, Instagram y Facebook. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este
primer día de diciembre. Ya estamos en el año 2026 con esta primera semana de Adviento. Yaguero Guatata Jina lleva 365 días que la Iglesia nos invita a hacer un cambio, una transformación en nuestra propia vida para que redunde en beneficio, consecuencia de transformación para nuestra sociedad. Yaneña endujina este día, Isaías capítulo 4, versículos 2 al 6. Aquel día el vástago del Señor será magnífico y glorioso. El fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. A los restantes en Jerusalén, a todos los inscritos en ella para la vida, los llamaré santos. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado de sangre a Jerusalén con viento justiciero y abrasador, creará el Señor sobre todo lugar del monte santo y sobre la asamblea nube y humo de día y fuego llameante de noche, y por encima la gloria del Señor será toldo y tienda contra el calor del día, abrigo y resguardo contra el temporal y la lluvia. Queridos amigos, nos acompañará Isaías durante todo este tiempo de Adviento, pero Isaías siempre nos habla de mucha esperanza, porque como es Epoteitejina lleva peñan de Yara, o utañan de Aputebe, ñan de Oilla, güero Zapucaya, Yayurei, Chupe, Yuken, ñan de Yara, Eguatamión en 10, en este año 2026. Roico tener tereínere, ñan de Yara, porque tenés doya bueno la cambio interior, doya bueno la cambio, pero como personas ancladas en los valores y en los principios de Dios, doy como hay ninguna transformación. Daya hemos ahí la vamos a estar mejor, a llevar. ¿Por qué? Y porque si no hay cambio, queridos amigos, desde adentro, es decir, de lo más profundo de nuestro corazón, buscando el bien, busquen el bien, justamente será imposible cualquier transformación externa, cualquier transformación dentro de la comunidad y dentro de la sociedad. Pero para tener esperanza, para seguir luchando, porque nos preparamos y en este llamado de preparación para el nacimiento de Dios en nuestra vida, ellos veían de aquel día. Upeata jinañan de la termómetro, la la cambio, lo primero tiene que ser que aquel día en que el vástago dice del Señor será magnífico y glorioso, entonces el fruto del país será orgullo y esplendor de los sobrevivientes de Israel. Yayureken entonces peñan de Yarabe tou, toñi aveñan de corazón, estoy que veñan de ame. Esto es lo que le pedimos hoy para que podamos celebrar bien la Navidad, hagamos nacer a Cristo, a Dios en nuestra alma, y que luego eso redunde en beneficio de nuestra nación, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra iglesia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 12 del segundo libro de Samuel y el versículo 22. David respondió: mientras el niño estaba vivo, yo ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadaría de mí y el niño sanaría. Upea entonces, ya es agüella lleva omoí peñan de Yarapope, es la confianza total, pero dejando siempre atención.
en manos de Dios su libertad y su soberanía. Dios es el dueño del hay. Hay quiere decir la vida, la esencia del hombre. Pero como es libre, el hombre también se siente libre ante el Señor, reconoce, porque David, o poco veces, se da cuenta que no es Dios, que somos dependientes, pero que estamos ante la propia presencia del Señor. Y entonces reconozco, ¿cuál es tu voluntad? Dentro de un contexto histórico, queridos amigos, estamos en el corazón de la monarquía davídica, es decir, yo soy el rey, puede decir David. El hijo enfermo es fruto de la relación con Betsabé, que es una situación también de pecado. Y por lo tanto, esto que nos está mostrando el autor sagrado nos quiere mostrar como un camino pedagógico, o sea, la muerte como un camino pedagógico. El mut, aquí en este sentido, quiere decir que en nuestra propia libertad y con nuestras decisiones somos nosotros quienes libremente producimos muerte o producimos vida, ¿entienden? Bueno, y aquí también nos está queriendo enseñar cuando David reconoce su pecado, se tira ante el Señor y dice, o sobre todo de este niño. Ahora, en el antiguo Israel, queridos amigos, el rey no era solo una figura política, ¿verdad? Sino que era el referente espiritual también del pueblo. O sea, es el rey el primero que vive, el primero que realiza, el primero que da los pasos. David se postra, ayuna, duerme en el suelo ante la enfermedad de este niño. Y todo esto demuestra que la monarquía se coloca al menos en ese momento bajo la palabra de Dios y no por encima de la palabra de Dios. Esto también, si nosotros recordamos en las características de los libros históricos, el profeta, el sacerdote, según los libros históricos, queridos amigos, siempre son en la jerarquía, ¿verdad? En la pirámide de la jerarquía, en cuanto a la responsabilidad, están en primer lugar siempre en la Biblia. En la Biblia siempre en primer lugar está entonces el sacerdocio y el profeta. ¿Qué quiere decir eso, queridos amigos? El profeta y el sacerdote son los que llevan adelante la interpretación y sobre todo la aplicación de la ley de Dios. Y entonces, tampoco no es porque el país o porque la ley de por sí sea más importante que el hombre, no, sino que porque son los que tienen que regularizar y hacer que la ley de Dios, los mandamientos del Señor, se pongan en práctica. Entonces no es el rey, no es el rey. El rey también está sometido, la monarquía está sometida nada más y nada menos que a la Torá, a la ley de Dios. Entonces, ahí la rey, sea. Fíjense que el pecado principal por el cual Dios no perdona a Saúl, ¿cuál fue? Que él tomó, lleva ¿de qué cosa? Del poder monárquico como rey y también usurpó el poder profético sacerdotal. Cuando Samuel no estaba llegando, él se autonominó. Se la mandada, se la monarca, se la rey. Se ofrece tal holocausto, pero se autonominó sacerdote. Queridos amigos, esto me parece que es demasiado claro, porque nosotros muchas veces nos encontramos con tantas sectas, tantos protestantes aquí para autonominación. ¿Entienden? Queridos amigos, es una comunidad que hace el camino, se hace un camino dentro de la comunidad. No es que cada uno puede autonominarse. Se haga este día y se con epea, se con amor, allá por se ave, arriba la se tupaoco ave, de acuerdo a lo que a mí me interesa. Apego la de problema, güey. Entonces, el autonominarse, queridos amigos, normalmente es porque hay intereses muy personales, muy propios, o por eso se dice secta de un grupito, ¿entienden?
Entonces, que responda simplemente a una necesidad de un grupo, sin solucionar lo esencial y lo fundamental del problema que puede existir en la comunidad. En toda comunidad, queridos amigos, hoy hay problema. De eso nunca nos vamos a salvar. La problema, como todo relacionamiento humano, lleva recota. Pero eso no quiere decir que sea autonominata lleva. De golande, silande, ruende, con la problema. Anda, el ande con ella autonominata, se con la sea, se con la tua. No, sino que ahí tiene que haber un diálogo, tiene que haber un caminar juntos, porque o si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? De ley autodominar, ley separar, o haber, o amor, etcétera, etcétera. Y en lugar de solucionar el problema, creas más problemas. Chico, en otros encuentros, ¿verdad? En otras charlas, por ejemplo, muchos que vienen, ¿verdad? Y algunas veces muchas mamás, ¿verdad? Muchos papás llorando, o muchos hermanos. Yo a la semen a la seranji, te a la semen cuñaje, y me ojo, secta, ave amor, Juan a tu pastora, mai, a la familia, ve, o causar división entre los hermanos, anda se respetaba hoy, porque eso es sectario, entonces no estamos solucionando el problema. Que está esto y hasta psicológicamente tenemos que hablar, ¿verdad? Porque esto no es solamente un aspecto religioso. El aspecto religioso es la tendencia trascendental ante una situación humana profunda, porque siempre el religarnos es religarse a la esencia. Entonces quiere decir que en nuestra esencia, en nuestra ontología, en algún problema, naña solucionaya. Y como los otros no me pudieron solucionar dentro de la comunidad, entonces siempre ya es el archivo expiatorio. No, pepa, y vea, doña tendido, y dice, pe, cuña, cara, y pea, pechaba, y no porque amo a ñaña, porque pea, amo a. Entonces, me refugio yo, pero sin solucionar el problema. Upea, ego, angala, ayu, a veces ayujula, otro vez, a xeroa, pochu, anda y cuasei, a babemba, bebé, ayu, a ataque, cuanto, ya, xesire, xerure, xermano, a dividipa, ¿se dan cuenta? Ese, entonces, queridos amigos, es el signo evidente de que no hemos curado todavía nuestra verdadera enfermedad. No es esa la manera entonces de curar, sino que hay que dialogar, hay que mirar y hay que hacer la verdadera curación para que la comunidad pueda ser encauzada de acuerdo a la enfermedad que tenemos cada uno de nosotros, ¿entiende? Bueno, volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hoy tu gracia me renueva y me anima a seguir. Hoy tu amor me da consuelo y me anima a vivir. Eres Dios y eres mi amigo, me levantas cuando caigo. Eres fiel en todo tiempo y hoy te abro el corazón. Te ofrezco
mi vida. Me rindo a tus pies. Mi alma te anhela y siempre te amaré. Me sentía rechazado y solo tú creíste en mí. Perdonaste mis pecados y vida nueva tengo en ti. Eres Dios, eres mi amigo, me levantas cuando caigo. Eres fiel en todo tiempo y hoy te abro el corazón. Te ofrezco mi vida. Me rindo a tus pies. Mi alma te anhela y siempre te amaré. Eres mi pastor, nadie como tú. Estaba perdido y me buscaste, Dios, y me quedaré siempre junto a ti. Encontré tu amor y te voy a seguir. Eres mi pastor, nadie como tú. Estaba perdido y me buscaste, Dios, y me quedaré siempre junto a ti. Encontré tu amor y te voy a seguir. Te ofrezco mi vida. Me rindo a tus pies. Mi alma te anhela y siempre te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Con este libro, queridos amigos, el capítulo 12, versículo 22. David respondió: mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadaría de mí y el niño se sanaría. Véala y añade en este versículo 22. Entonces, ¿cuál es el contexto cultural, queridos amigos, antropológico ahora? Importante, Gina, porque el religarse es entrar, entender nuestra psicología, entender nuestra ontología. Dice la ontología, Gina, de la palabra ontos, griego, tu esencia, porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que la Biblia, al escribirse dentro de la comunidad, dentro de la eclesia, la función esencial y lo que busca la Biblia es dar una respuesta a los problemas del hombre, a los problemas nuestros, ¿verdad? Es decir, entender, saber, desde la revelación de Dios. Dios, ¿quién es el hombre? Entonces será la única pregunta de los 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, por eso, el contexto cultural antropológico es esencial, porque culturalmente, queridos amigos, el ayuno y el llanto eran signos públicos de duelo, pero también de intercesión intensa. Intercedemos ante alguien, ¿verdad? El ayuno, el tzum, concentraba el cuerpo y el alma en una única petición. Era un lenguaje no verbal que decía: toda mi vida está pendiente de tu decisión, Señor. Toda mi vida está en tus manos, Señor. Depende. Ayuno. Tzum. Es decir, yo me pongo aquí, Señor, confío totalmente, no pruebo ni un bocado, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que significa el ayuno. Bueno, del aspecto antropológico, ¿qué es lo que hace David? Y él está expresando de una manera muy bíblica esta forma de situarse ante Dios. No controlar, no manipular, pero implicarse al máximo. Implicarse al máximo. O sea, yo aquí me pongo a disposición, yo entro en esta situación. O sea que, queridos amigos, Yandela ya pono la ayuno, ya pono con a súplica con a. En síntesis, Yandela ya poajina es simplemente ponernos ante el Señor, ante Dios. Da ecuñande ya cuapama hoy Yandela ya solucionada. En el Nuevo Testamento tenemos esa lindísima parábola del publicano, ¿verdad?, y del fariseo que se van a rezar al templo. El fariseo decía: yo no soy como este que está aquí, yo no soy como los otros. Adúltero, ¿verdad? Y entonces eso demostraba, queridos amigos, entonces una autosuficiencia. Sin embargo, el publicano dice, allá en el fondo ni se atrevía a levantar los ojos, porque oñandujo y cuamaba einera. Pero hoy cuariré, oye esa pearire, ahora entonces se pone simplemente: ten compasión, ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Upeyo la oña de ñamoñe punuana, upeyo la entonces ñande yagüero guatana, nuestra verdadera conversión para llegar a lo esencial y lo fundamental. Entonces, aquí no hay presunción, sino que Dios hará lo que verdaderamente está en su voluntad. Dios no va a hacer lo que yo quiero. No, aquí hay una humildad total, una sumisión total. Señor, me pongo en tus manos. Tampoco, queridos amigos, otra cosa importante, no hay desesperación. Los cortesanos le dijeron a David: ¿qué manera es esta de proceder? Ayunabas y llorabas por el niño cuando estabas vivo, y en cuanto ha muerto te levantas y te pones a comer. Les llama la atención. Vea. Y no. David dice no. ¿Por qué? Porque
yo simplemente me pongo ante el Señor. Dios es el dueño del hay, ¿verdad? O sea, de la vida. Yo no soy nadie, ni tengo por qué exigirle a Dios, sino que simplemente me pongo ante sus manos, pero para que yo pueda entender cuál es la voluntad del Señor y cuál es el designio del Señor. Llego entonces, a ver desesperación. A ver desesperación si yo quiero igual. La oye, pues no oye desespera, entonces quiere decir que está confiando simplemente. Pero sin embargo, queridos amigos, no es esa la propuesta del Señor. Entonces, en la actitud presentada aquí por el autor sagrado, en cuanto que David tiene la actitud de quien vive en la esperanza, pero es una esperanza siempre tensa, de espera, que es lo que quiere el Señor. Reconoce la libertad de Dios, pero no renunciamos en ningún momento, queridos amigos, de ser intercesores, Rezo por mi hermano, le ayudo a mi hermano, procuro, pero no soy yo quien tiene la última palabra, no soy yo. Nosotros solemos hablar, por ejemplo, con los médicos, es interesante, ¿verdad? Y muchos médicos son conscientes, ¿verdad? Porque dice, paí, de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a lo que yo pude estudiar, de acuerdo a lo que yo conozco. Pero, vea, Él es el que tiene la última palabra. Qué lindo que es escuchar eso, ¿verdad? Que sí que ya entendemos, pero andas ahí que nosotros renunciamos a la intercesión. No. Yo tengo que poner todo de mi parte. ¿Verdad? Entonces la compasión de Dios, el rajamín de Dios, las entrañas de misericordia, queridos amigos, no se concibe como algo automático, sino como misterio de encuentro entre la libertad de Dios y la fragilidad creyente del hombre. Fragilidad creyente del hombre. Añemoyin de pobeñan de ya. Se agüero viaje balandere sea para votar, pero me pongo ante esta fragilidad creyente, porque yo confío y sé, Señor, que tú eres el dueño de la vida. Entonces, desde aquí, queridos amigos, vamos a encontrar algunas palabras claves. Por ejemplo, la palabra ayunar, ¿verdad? El verbo tsun expresa mucho más que no comer. En la Biblia, el ayuno es siempre la concentración total del ser en Dios. Implica vaciar el cuerpo para hacer espacio en el corazón. Es decir, hay una predisposición. Para estar atentos, para estar en vela y para captar mucho más fácilmente lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces este versículo 22, mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadara de mí y el niño se sanaría. Entonces el rey, que tenía todo, queridos amigos, se presenta ahora como un pobre necesitado del favor divino. Entonces, esta palabra tsun, el ayuno, une cuerpo y espíritu. No es mero sacrificio ascético, sino lenguaje relacional, el ayunar. David declara que la vida del niño y la fidelidad de Dios valen más que el alimento. Y entonces desde ahí podemos entender, valen mucho más. Y su ayuno es a la vez una confesión de culpa por el pecado que ha cometido. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
había sacado un rato a sus extenuantes obligaciones de tesorero para refugiarse en su amada orfebrería y estaba tallando un soberbio cáliz, cuando de pronto el regente Erquinoaldo y el pequeño rey de los francos, Clodoveo II, irrumpieron en su taller y con la gravedad del caso le comunicaron que por aclamación del pueblo, voluntad de ellos y con la aprobación del Papa, era el nuevo obispo de Noyon. Y el estupefacto Eloy no atinó a decir palabra. Cuando por fin reaccionó, preguntó si podía declinar la designación y le dijeron que no. Entonces dejó el buril a un lado, se arrodilló, oró en silencio unos instantes y al levantarse pidió que le nombraran un reemplazo en la tesorería y que le concedieran un año de plazo para prepararse. Y en ese año se aplicó a rigurosos estudios, ayunos, penitencias, y al término del plazo, en el 641, recibió el diaconado, fue ordenado sacerdote, lo consagraron obispo y emprendió su trabajo con una eficiencia, piedad, familiaridad y un tino administrativo tales que daba la impresión de que era un obispo de vieja data. Eloy, nacido en Limoges, Francia, en el 588, era hijo de un afamado orfebre que desde pequeño lo inició en la oración, la piedad cristiana y en su apetecido oficio, para el que tenía un extraordinario talento natural y por eso lo puso al servicio de Abón, que era el jefe del taller cortesano de la moneda, a quien impresionó por su destreza, su acrisolada honradez y una discreción a prueba de fuego, méritos que aprovechó el acuñador oficial y lo llevó al rey Dagoberto I, que estaba buscando a alguien capaz de labrarle un trono de oro, y para el efecto le entregó una gran cantidad de láureo metal y de piedras preciosas. Cumplido el plazo, el monarca fue al taller y quedó anonadado con la proverbial belleza de la obra, pero su estupefacción fue aún mayor cuando Eloy lo llevó a otro cuarto y lo sorprendió con un segundo trono igual al primero y le dijo que el oro y las gemas que le había entregado le habían alcanzado para esculpir ambos. Impresionado por su honestidad, el rey lo nombró tesorero del reino y Eloy mantuvo su autoridad, su ritmo de oración, ayuno y penitencia, lo que no fue óbice para administrar con celo y pulcritud los recursos públicos. Además aprovechó su ventajosa posición económica porque con su propio patrimonio se hizo cargo de la enorme cantidad de menesterosos que se apostaban día y noche en los alrededores de su residencia y todos regresaban a casa con las manos llenas y el corazón agradecido. Una vez designado obispo de Noyon, el pueblo se transformó en un crisol de piedad y costumbres cristianas. Reformó al reblandecido clero, reorganizó las parroquias, construyó iglesias en muchos poblados, fundó un monasterio en Solignac para hombres y otro para mujeres, combatió las herejías predominantes en el reino, emprendió misiones evangelizadoras y, consecuente con su misericordia de siempre, San Eloy abrió sus bolsillos y los de la diócesis para auxiliar a las viudas, ancianos, mujeres y niños abandonados, y con su aguda palabra penetró los corazones de la tibia feligresía. Lógicamente, Clodoveo II, sucesor de Dagoberto I en el reino franco, lo conservó como su consejero y en algunos casos lo envió en calidad de embajador ante reyes y señores feudales con los que sostenía disputas territoriales, y en todos los casos San Eloy logró reconciliar los intereses y los corazones de los involucrados. Su fina sensibilidad lo indujo a luchar contra la esclavitud y cuando llegaba al puerto un cargamento de esclavos, compraba a la mayoría, les devolvía la libertad y les permitía quedarse en el país o volver a sus lugares de origen, y por su mediación fue abolido el comercio de esclavos cristianos en el reino franco. Con todo y ello, San Eloy jamás abandonó su amor por la orfebrería, tanto que a pesar de su agitado ritmo de trabajo, tuvo tiempo de esculpir los relicarios que aún contienen las reliquias de San Martín de Tours, de San Dionisio, de San Quintín, San Germán y de Santa Genoveva, entre otros. Después de 19 años al frente de su diócesis de Noyon, San Eloy falleció en olor de santidad el 1 de diciembre del año 660. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Eloy que fomente la honradez en los encargados de la administración de los recursos públicos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe.
Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, el versículo 22. David respondió: mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, pensando que quizá el Señor se apiadaría de mí y el niño se sanaría. Queridos amigos, la palabra clave aquí que tenemos también es el de compasión. Compasión, compadecerse, ser propicio. Eso decimos Hanan. Hanan ya es la hebreo beñande. Pero ya veo aparecer la palabra Hanan. Pero va a ser la palabra Hanan en hebreo. Va a ser misericordioso, clemente, conceder favor gratuito, inclinarse hacia el pequeño. Va a ser la Hanan. Entonces, ser clemente, ser compasivo, conceder un favor gratuito, inclinarse hacia el pequeño. Upea la Hanan, queridos amigos. La expresión más linda siempre del Hanan es cuando el mayor, nosotros, o el adulto, el papá, la mamá, y una criaturita de 2, 3, 4 años, lo que sea, va ella, ñañe inclina, ñañe momishi. ¿Entienden? El inclinarse ante el pequeño. Puede decir la Hanan. Es una actitud demasiado linda. Se dan cuenta, queridos amigos, que David aquí dice: Yehunenni Adonai, que el Señor me sea propicio. Que el Señor entonces me conceda ese favor gratuito que necesito. Me sea propicio. Tome ese beseco de ñande yara lleva. Toñemos en esta actitud. Yehunenni Adonai. Yehunenni Hanan. Que el Señor se apiade, que el Señor se incline, que el Señor me regale ese favor que yo necesito. Pero viste que aquí, yo siendo monarca, siendo rey, añemos, y venían de ya en donde. ¿Se acuerdan que dijimos que el pecado principal de Saúl había sido el no reconocer esto, el Yehunenni, además de la monarca, Shentemoy, y quita, decíamos nosotros, lo que le corresponde a Dios, representado en Samuel en ese momento, el profeta, el sacerdote, el que tenía que ofrecer el holocausto, o Oñemboyara totalmente. Shave la monarca, se autodenomina sacerdote, se autodenomina. Entonces, la pastor, la iglesia, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que menos hace, queridos amigos, no sé si nosotros no nos damos cuenta, lo que menos hace es unir. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Disgregar, por eso se llama secta. Ya disgrega, ya separa. Yo por todas partes. Todos los que tengan, díganme nomás, todos los que tengan, ni 20 yapute, díganlo con seriedad y verdaderamente con un corazón arrepentido y con un corazón de conversión. Todo el que tenga algún hermano, alguna hermana, etcétera, juega con mi carpa, protestante, siempre busca crear problemas dentro de la familia. Siempre. Algunos indican hoy, ni joda hoy venía carupona mía, me ha tenido domingo. Dominos, día del Señor, justamente, día de la familia, que dice, día del Señor. Cada uno con sus problemas, todo lo que uno quiera, pero sin embargo, con
algo que uno vive, ¿verdad? Que es la caridad, el amor, que va mucho más allá que de las diferencias que pueden haber de los problemas que nosotros podemos tener. Pero cuando uno no está sano interiormente, entonces quiere decir que ya ande la problema ahí. Entonces, bueno, allá crear problemas a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso aquí el Hineni, ¿verdad? Yahineni está diciendo, por favor, Señor, sé propicio para mí. Esa gracia, esa gratuidad de tu parte. Si vamos a mirar un estudio exegético profundo, queridos amigos, el Hanan, esta palabra Hanan, pertenece al campo semántico de la gracia y es una gracia, ¿verdad? Regalo, como sabemos, en que Dios no es una máquina de retribución, pero hay máquina de retribución. Llame en deja DMS, llame en deja DMS, en cuanto que llame en deja DMSPA. No, aquí, queridos amigos, es el rostro libre que puede dejarse conmover. No es una máquina el Señor, sino que, como dice la palabra de Dios, el Salmo, el Señor que se apiada de mí, apega con la Hanan. Ahora, de un aspecto teológico, entonces, corrige cualquier versión fría de la providencia. Vaya yo vea. Dios no es un ser frío, alejado. No. Dios no es un Dios masónico. Los masones pues dicen, Dios es un arquitecto, creó el mundo. Ya, Pepe, a mí, Pepe. O vean con la Dios filosófico, Dios aristotélico. Oye, mujer, vea. No sé si ustedes se dan cuenta, pero para que ya entendan la Biblia, o vean que ya tuya. Añamañá, ya esa. En la Biblia siempre Dios acompaña y camina con su pueblo. Nunca nos abandona el pueblo, nunca. En todo momento Él está. No es un Dios arquitecto que hizo el mundo, dejó a Angapelle, ¿sabe? Nada. Dos piernas, presencia continua de Dios que camina con nosotros, pero al mismo tiempo esfuerzo del hombre que entiende cuál es la voluntad de Dios y entonces trabaja en su libertad, con su inteligencia de discernimiento del bien y el mal, pero sobre todo con fuerza de voluntad y amor, que nos hace amar y hacer aquello que el Señor quiere, es decir, su voluntad. Como enseñanza principal, queridos amigos, la esperanza mientras hay vida. Hay esperanza mientras hay vida. Mientras tengamos esa vida de Dios en nuestra existencia, siempre hay esperanza de cambio. Una segunda enseñanza, queridos amigos, el ayuno como un lenguaje de amor, ¿verdad? Es decir, yo me pongo siempre en manos de Dios porque amo y quisiera que se corrija lo que a causa de mi pecado se hizo mal, ¿verdad? Entonces ese es el verdadero ayuno, ¿verdad? Francisco de Asís. ¿Por qué entró en una pobreza total a Francisco de Asís? Él también hubiese hecho como Lutero o como otros, hubiese despotricado contra todo el mundo, hubiese dividido a la iglesia. No, él se pone en manos de Dios y entiende. Somos pecadores, pero a veces de ya no debe que tus amuellas o solucionar, pero de otra manera, ¿verdad? Y bueno, y sobre todo, queridos amigos, entonces, que ese Dios libre y cercano, ¿verdad? Acepta el límite humano. Dios acepta nuestros límites. Dios conoce muy bien, queridos amigos, nuestros límites y por eso que tenemos que ponernos en sus manos, ¿verdad? Y después, por otra parte, la intercesión que es responsable. La vida aquí reconoce, soy pecador, pero igual ante mi pecado, igual me pongo ante Dios humildemente porque reconozco. Y el dueño de la vida es Dios, el Jai, ¿verdad? Pero soy responsable y digo, he pecado, Señor. Me pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.